pero cuando sales a vender coaching, sales a venderte a ti. Ujú, Y entonces ahí ya no sí. estás como vendiendo lo que desarrolló una empresa con todo un equipo atrás, con un montón de presupuesto, donde hay un montón de soporte detrás de eso, sino que tú te arriesgas y tú prometes y la responsable eres tú. Ellas tienen un proyecto muy bonito que se llama Empieza por mí, ¿sí? Y este realmente es un ejemplo vivo de lo que significa transformar desde la ser y desde el ser. Así que arranquemos. De hecho, el nombre de este espacio es Vender Coaching, una Ujú. nueva mirada para coaches. Es un tema que particularmente me apasiona. Siempre digo cuando me presento que soy vendedora de oficio, de corazón, de profesión. Bueno, toda mi vida, digamos que estuve en el mundo de las ventas y es un tema que realmente me llama mucho la atención. Y sí que cuando uno hace ese cambio de empresa a ya empezar a vender sus servicios como coach, ya el cuento es otro. Y realmente hay que despojarse de un montón de cosas y qué rico poderlas tener acá, precisamente para que hoy, a través de este espacio, pues nos puedan, digamos, ampliar un poco acerca de esa información y cuál es esa propuesta tan interesante que ustedes tienen. eh, Respecto a poder comunicar con claridad esa oferta de valor que cada uno de nosotros tenemos, poder escuchar, digamos, cuando estos procesos, yo la venta suelo relacionarla mucho en términos generales con lo que es realmente un proceso de coaching y al Ujú. final, digamos que todo esto que nos traigan lo podemos aterrizar a pie o como bajar a tierra, pues con algunas claves prácticas que podamos, digamos, sacar adelante. ¿Listo? Chicas, cuando, claro, hablamos, digamos, acerca de este tema que queríamos trabajar, y evidentemente escuchando que claramente acompañan coaches, terapeutas y, bueno, diferentes personas que estamos en oficios que tienen que ver con todo esto del desarrollo personal, es inevitable que a la mente se me venga el tema de, y lo mencionaron ustedes ahorita, hay muchas creencias, ¿sí? Respecto al tema de las ventas. Entonces, la gran pregunta es, y finalmente, ¿cuáles son esas creencias? Que muchos de nosotros como coaches tenemos en este momento, tuvimos en algún momento, ¿sí? Em, que nos limitan al momento de ofrecer nuestros servicios y de dónde pueden venir esas creencias. Yo quisiera empezar por la más dura y es que creemos que el coaching no se vende. O sea, es como con el voz a voz y con la gente y yo voy contando, Ujú, entonces como que no es una venta tanto, sino es algo como que va a pasar. O sea, entonces existen creencias como yo me voy a hacer una web y ya con la web sí, empezar a llegar clientes. O me voy a alquilar un consultorio y ya cuando tenga el consultorio me van a empezar a llegar clientes. ujú, Pero no es como una acción de la que yo me hago cargo y salgo al mundo, ¿no? Como que eso puede pasar mucho cuando, sobre todo cuando no venimos de un contexto de ventas. ujú, Y cuando venimos de un contexto de ventas, creo que hay más conciencia de eso, pero hay una dificultad o como una trampita y es que cuando tú estás en un contexto de ventas, y eso lo digo porque es algo que me pasó a mí, yo trabajaba, o sea, mi cargo tenía aspectos comerciales y yo iba y vendía lo que yo hacía en mi trabajo y era la convencida y mucha gente pensaba incluso que yo era socia porque vendía como con mucho fervor lo que yo hacía y lo que hacía el equipo. sí, Eh, pero cuando sales a vender coaching, sales a venderte a ti. ujú, Y entonces ahí ya no sí, estás como vendiendo lo que desarrolló una empresa con todo un equipo atrás, con un montón de presupuesto, donde hay un montón de soporte detrás de eso, sino que tú te arriesgas y tú prometes y la responsable eres tú. Entonces ahí hay como se rompe algo porque entonces ya no es, hay una empresa que me apoya, sino yo tengo que tener suficiente confianza en mis habilidades de coaching para poder hacer una venta. ujú, Entonces, lo que termina pasando es que, pues, en esos caminos, ¿no? Como que empezamos como a hacer todo muy gratis y todo como sin compromiso y entonces no es un proceso, sino sesiones sueltas y vamos mirando a ver qué, por qué no me voy a que comprometer con un funciona. proceso que tenga una promesa, porque en el fondo estoy diciendo, no, qué tal que yo no dé la talla para cumplir esa promesa. Ujú, Es como que ahí van varias cositas que tienen que ver también como con esos bloqueos que decía Gaby,
pero que empieza por ahí las creencias, ¿no? Como que si yo hago algo externo, como la web, como tener un logo Sí, o sea, muchos me dicen, no, es que yo ya empecé con mi emprendimiento de coaching. Vale, ¿y qué estás haciendo? No, ya hice mi logo, definí los colores, ya diseñé en Canva cómo van a ser los posts y ya abrí mi cuenta de Instagram. Y ya es con como eso voy empezar al con 10. revés. Y es como, ¿y qué vas a vender? O sea, porque el coaching no se vende, o sea, se vende el resultado, la promesa, o sea, ahí ya vamos a profundizar más adelante en eso, pero es como que lo que me va a salvar es la web, el logo, los colores, el Ujú, consultorio, pero ahí no estamos haciendo ventas en realidad, estamos haciendo otras cosas. Y yo creo que eso también va muy de la mano con que tenemos muy, como una creencia muy equivocada que es la venta. Entonces, ujú, la venta es ir y empezar, oye tú, cómprame, oye tú, cómprame, oye tú, cómprame. Y realmente la venta no es eso, ¿no? Es un proceso en realidad muy bonito, muy empoderador, tanto para uno como coach o para como coachino, o sea, para ambas partes es un proceso muy empoderador. Em, y en eso, como en esa concepción errónea de la venta, es que nos limitamos a, no, es que yo no me voy a poner aquí a tocarle a todo el mundo, a decirle qué es lo que yo hago, pero de eso no se ujú, trata. ujú, Y ahí yo creo que empieza como el primer bloqueo. Una vez podamos entender que no es eso y que nos empecemos a quitar todas esas creencias, vamos a poder decir como, vale, si no es esto, entonces, ¿qué es? Y ahí se me abre un mundo de posibilidad. Mm. ujú, Con eso que dice Gaby, algo que pasa mucho y que vemos mucho en la comunidad nuestra, es que hay mucha vergüenza a la hora de vender, porque me acuerdo que alguna vez una me decía, es que yo no quiero mostrar que necesito, entonces si yo vendo es como si le digo, necesito tu dinero, y entonces parece que como que yo no tenga, entonces mejor me hago la loca, y yo, ujú, entonces son como esas cosas, ¿no? Como la vergüenza. También tenemos culpa, porque tenemos culpa de cobrar por algo que es muy necesario, porque lo que nos pasa en este sector es que no nos hacemos coaches por dinero o por como ambición, en el sentido como, digamos, de lo que podría ser otras cosas, sino como que de verdad hay un propósito, hay una intención de cuidado, de querer cambiar cosas de manera radical o importante. Entonces, en ese sentir que es un servicio, pues es como, no, ¿cómo le voy a cobrar tanto? O cómo le voy a cobrar si no puede pagarme, o como si la está pasando mal. Entonces entramos también como en esta conversación de la culpa de algo que debería ser para todos, pues ujú. yo cómo voy a cobrar, ¿sí? Como que está mal, porque yo debería ayudar, ¿no? Y te iba a decir eso, me encanta. Además que sí, creo que también va muy atado a ese, esto es un servicio de ayuda. Y yo como cobro por la ayuda si la ayuda pues es gratis, al final, ¿no? Puede ser, digamos, allí también. Y escuchándolas y haciendo aquí como reminiscencias, esto es un tema no solamente en coaching, pues digamos que tuve la fortuna de manejar mucho tiempo equipos comerciales y este es el, digamos, como el gran caballito de batalla, ¿no? Sacarse de la cabeza esto de vender, además, porque es que siento que está muy, eh, tal vez desmitificado el valor de vender, ¿no? Y entonces uno vende mientras consigue algo que hacer. Y pues al final no es cierto. Sí, claro. Entonces, no, pues mientras me sale algún trabajo, estoy trabajando en ventas. Sí, mientras me sale algo, estoy en ventas. Claramente vender es toda una profesión, ¿no? ¿Mm? Claro. Y Pero además, es lo que te decía de, muchas me dicen, yo soy muy confrontativa, tengo que decir, entonces Ujú, digo, bueno, ¿y qué estás haciendo para vender? No, estoy preparando el contenido de Instagram, diseñando los posts, y yo, vale, eso es marketing. ¿Qué estás haciendo ujú. para vender? Para vender, claro, claro. Entonces, como que ayer lo hablaba con una alumna que me decía, no, es que necesito como flujo de caja, entonces lo que me voy a poner a hacer es hacer una masterclass con no sé cuánto, o sea, como un montón de trabajo y le decía, te estás poniendo mucho trabajo Ujú, a vender, no a hacer marketing. ujú, Y fue como que le chocó porque era como, no, pero es que no sé cuánto, y yo, no, no, o sea, y entonces ya como que en verdad siento que no es que sea
muy difícil, o sea, como que no le quiero quitar, restar importancia, pero no es que sea difícil porque no son muchas cosas, pero te requiere de mucha valentía Ujú, y hay mucho miedo de confrontar la venta, o sea, como que en el concepto que tenemos como de que la venta es como el que va y timbra en las casas y ofrece cosas y es intenso y fastidia, entonces hay mucho miedo al rechazo, hay mucho miedo como a el síndrome del impostor, que tal que venda y luego no sea capaz, entonces como que hay tanta resistencia que entonces le damos como vueltas y nos ponemos a hacer mil cosas, no sé qué, pero no vendemos ujú. y Sí, ahí nos embolatamos mucho. sí, estaba pensando en eso. Ahorita que decías que lo asociamos con el vendedor puerta a puerta, entonces, claro, es que hay que llegar allá a convencer, a forzar, a, y entonces ahí digo, ¿y por qué creen ustedes que vender lo asociamos precisamente con eso? Yo creo que porque mucho tiempo históricamente la venta fue así. Ujú, Fue muy invasiva la venta. Y yo creo que históricamente es por eso. sí, Y sí, entonces creo también que hoy lo lindo también de ser coaches y tener esta conversación es como, ok, si eso me parece invasivo, me parece feo, como sea, ¿cómo lo hago yo de una nueva manera, ¿no? O sea, ¿cómo traigo una nueva manera a la vida para que aprendamos a vender desde otro lugar? Que es la sí, conversación que tenemos hoy, ¿no? ujú, Porque, que era lo que iba a decir ahorita, la venta es tremendamente empoderante, ¿no? O sea, el saber generar dinero solo con mi mismidad me genera un montón de libertad. Y en el cliente, cuando paga, genera un montón de compromiso también. de acuerdo. Sí, porque, y esto yo creo que lo saben los que ya lo han hecho, pero en el momento en que tú haces todo gratis, los clientes no se comprometen, te cancelan, llegan tarde, no te hacen los ejercicios, no, no, o sea, Con sí, sí, no. suerte llegan al segundo, tercera sesión y rogándole. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también, increíblemente, pese a haber vendido, digamos, en otras industrias mucho tiempo, arranca uno en algún momento por allí, por todo esto que han mencionado, y para llegar a la conclusión, la misma. Finalmente es que tiene que tener valor, ¿no? Y ahí se me ocurre preguntarles, me imagino que ustedes también hicieron como su proceso de pasar, digamos, a este mundo de venga, vendemos nuestros servicios como coach, y de allí me gustaría preguntarles cuál fue precisamente ese principal bloqueo personal que ustedes experimentaron con las ventas y cómo hicieron para salir adelante, para superarlo. ¿Arrancaste? ¿Arranco yo? Claro, El mío, sin duda, fue que a mí me daba mucha culpa cobrar bien por mi proceso de acompañamiento. O Ujú, sea, yo definitivamente tenía esta conversación de no, pero es que a mí esto me salvó la vida. Y además yo pues empecé muy joven, o sea, yo empecé a los 16 años mi primer proceso de coaching. Entonces, pues claro, o sea, era como si yo no hubiera tenido esto así, o sea, como una colaboración incluso gratis, ¿no? Y luego también en la universidad tuve muchos procesos de acompañamiento gratuitos porque eran parte de la universidad. claro, No hubiera podido empezar con mi proceso, entonces tenía mucha culpa eh, de cobrar y de cobrar bien. Además también estaba muy rodeada de compañeros como en esta dinámica de la transformación personal y el desarrollo personal ujú, capitalizado y el discurso anticapitalista y no sé qué, entonces yo me sentía muy culpable de esto. Em, y la verdad, lo que más me ayudó fue mi hermana, que ella ya ok, estaba en la conversación. Pero fue luego entender que es que si yo no estoy bien, no tengo nada que ofrecer. O sea, si yo no puedo cubrir primero mi propio sostén, mi propio sí, bienestar, no tengo cómo realmente darle a alguien, ¿no? Es como que empiezo a crear una deuda emocional, una deuda energética de que es que yo estoy dando y dando y dando y dando y dando y que además, si no tengo un ingreso económico, pues voy a tener que tener un trabajo adicional. así Que así es. fue como yo empecé, ¿no? O sea, yo empecé con mi trabajo normal, que vamos a decir que de 8 a 5 aunque no era de 8 a 5 pero Sí, de trabajo. Y en los otros horarios
y los sábados yo acompañaba a las personas. Y entonces solo descansaba los domingos. Y eso al Claro, final, a la larga, para mi vida y para lo que yo soñaba era insostenible. Entonces, claro. pues si yo quiero transicionar, pues tengo que de verdad, pues eso, aprender a cobrar, aprender a vender. Si realmente creo que ese es mi propósito, pues es que me toca. Y luego el entender que la ayuda no está en no cobrar, sino Ujú. en justamente cobrar, porque que la otra persona diga, yo confío en mí tanto que te voy a dar esta cantidad de dinero, porque además dejé de cobrar por sesiones y empecé a cobrar por procesos, y es una cantidad de dinero considerable y me voy a comprometer 100% en mi transformación. Entendí que el dinero al final, sí, claro, es para mí, pero al final también es un voto de confianza que se da la persona en sí misma y un compromiso a largo plazo de completar la transformación. Así es. Y ahí ya dije, ok, voy a cobrar y voy a cobrar bien por esto porque Claro, también garantizo que el proceso se culmine, porque muchas veces no se culminó. claro. Por el no cobrar, pero adicional, pues es que también si lo piensas como en cualquier otro negocio, pues necesitas reinvertir. ¿Y reinvertir en quién? Pues no solamente en el negocio, sino en mí, porque al final yo soy la persona que está acompañando, ¿no? Ujú. Ah, es que Total. también venimos o cuando empecé en el mundo de las ventas, igual eran las clases magistrales de rompa el hielo, averigüe necesidades, resuelva objeciones y cierre, 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 porque hay que cerrar, ¿sí? Al final es el cierre. ¿M? Y entonces, ¿cómo cambia, digamos, precisamente esa forma de vender cuando uno deja de enfocarse en el cerrar y empieza a entender esto que tú dijiste en el momento que la venta es servir? Tal cual. ¿M? ¿Sí? Al final, ¿cuál es digamos, qué modificación en todo, digo, al final, ¿no? Eh, eh, Cuando cambio precisamente hago ese cambio de switch de aquí no estoy cerrando un negocio, sí estoy sirviendo, pero es un servicio de valor. Y pues al Ujú. ser un servicio de valor y evidentemente yo necesito reinvertir en mí, en el negocio y demás, pues el tema cambia. Yo les quiero preguntar, ¿cómo se pueden dar uno o cuáles son esas señales o cómo se puede dar uno cuenta, digamos, en este oficio, pues que somos coaches, que necesito empezar a aprender precisamente de ventas, porque pues hay algo que no está funcionando bien, ¿sí? Y aprender de ventas, aunque yo no quiera, ¿sí? Porque es que aquí no se trata de dejar de ser coach para empezar a vender. Se trata de entender que vender pues hace parte de mi oficio, de mostrar mis servicios como coach y avanzar pues, en mi carrera, ¿no? Pues mira, Entonces la pregunta es, señor, te lo respondo con humor, pero sí, me encantan las palabras que usaste. Sí, en este live, la palabra objeciones y cierre te parece como chino, ujú, es un momento de vender. Voy a vender. Y yendo como a lo profundo, eh, o sea, si no estás impactando, ¿cómo quieres impactar? Porque yo creo que todos queremos impactar mucho, pero entonces, ¿con qué recursos vamos a impactar si no estamos vendiendo? Porque al final la venta, o sea, sí te da para vivir, pero también para reinvertir en que la gente te conozca más, te vea más, claro, y para poner la rueda a rodar. Entonces, ujú, impactar mucho, pero pues si lo hacemos cobrando mal, o poco, perdón, o lo hacemos cobrando o no cobrando, pues no vamos a tener recursos para invertir en lo que hace que nos podamos dar a conocer e impactemos más. Entonces, sí, nos vamos volviendo más chiquitos cada vez sin querer en vez de más grandes. Eso es uno. Y lo otro es eso, como si nunca está, o sea, si sientes resistencia por eso, ¿sí? Porque hay muchos coaches que cuando hablamos de dinero, de vender, ya automáticamente es como, uy, ya me cerré esto de La clientes, palabra o sucia. sea, sí, literal, sí, como esto. Entonces, si sientes esa resistencia, eso es un indicador tremendo de que necesitas aprender a vender, porque si no no vas a poder prosperar con tu servicio de coaching. O sea, mm, es así tan claro como eso. Eh, entonces, creo que es, o sea, no es un negociable, ¿sí? Como que tú puedes tener web,
y vender o no vender. Tú puedes tener Instagram o no, puedes tener LinkedIn o no, puedes tener un newsletter o pues no, pero vender tienes que vender. O sea, un negocio Claro, solo funciona si entra dinero y para que entre dinero hay que vender. hay que Entonces, vender. ahí hay un tema que pues no es como que yo puedo hacerme la loca, ¿no? Como que muchas me dicen, no, es que yo quisiera como tercerizar las ventas y yo solamente dedicarme al coaching. Ay, sí, Y también me da curiosidad, ¿no? Porque en el coaching hablamos mucho de hacernos cargo y con eso de no nos acuerdo. hacemos cargo, nos queremos hacer las locas aquí. Entonces, hay que hacernos cargo de vender. Que yo creo que en esto el primer tema no es, yo quiero que esto sea mi negocio, o sea, yo quiero vivir de esto, me quiero sostener, o sea, que mi sostén económico sea el coaching, o para mí es un hobby, es una cosa que hago como un voluntariado, ¿sí? Como está en otro nivel, ¿no? Entonces creo que para mí también eso es un indicador importante. ¿En qué área de tu vida estás ubicando a hacer coaching? Si es un hobby, pues no te afanes en vender y tampoco te estés preocupando de por qué no tengo coaches, por qué no me llegan, por qué no me pagan, ¿sí? Entonces, si tú sabes que es un voluntariado, un hobby, algo así, pues despreocúpate de eso, pero no tengas esas expectativas. Y si de verdad quieres vivir del coaching y que esto sea tu dedicación 100% y crecer y impactar muchas vidas a través del coaching, entonces ahí tienes que aprender a vender. Porque si no, Claro. pues no, o sea, es como andar sin gasolina, ¿no? O sea, Sí, de acuerdo, exacto. Estaba pensando ahorita que te escuchaba, en precisamente eso. Digamos, hay diferentes, y es válido. Hay personas que tienen esto como un hobby, que, Ujú, digamos, claro. aparte de lo que hago, mi servicio lo doy pro bono o sin cobro y es válido. Pero Ujú, los que elegimos conscientemente vivir del coaching, pues claramente tenemos que entender que esto hay que montarle todo el engranaje de un negocio ujú. como cuando elijo vender de cualquier otra profesión. Y quiero realmente. decir que en cualquier otro tipo de negocio que tenga, al final tengo que vender, ¿sabes? Porque si mi negocio no es de coaching, si no es de, qué sé yo, zapatos o lo que sea, igual hay que vender. ¿M? Yo entiendo que ustedes hacen mentorías, claro, digamos que tienen como sus programas y demás y le hacen mentoría a estas personas que acompañan, digamos, precisamente digamos, como a derribar todas estas creencias limitantes respecto al tema de la venta. ¿M? Y ahí quiero preguntarles cuáles son esos errores, digamos, que ustedes ven en estas personas que acompañan, son esos errores que ven con más recurrencia. Sí, hay un error que es muy común, por no decir que mandatorio, y es el tema de la comunicación. Ujú, Enfocamos mucho, o sea, hablamos mucho cuando vendemos, no escuchamos. Pero además de lo que hablamos es como desde la necesidad de que el otro entienda qué es el coaching. No sé si me explico, ¿no? Pero como que, yo qué sé, yo soy coach ontológica, entonces vamos a trabajar desde el cuerpo, las emociones, eh, como la mente, pues el lenguaje y entonces así son las sesiones y ta, ta, ta. Entonces como que tú tienes que entender a mí cómo es mi trabajo y entonces te van a explicar la mirada del coaching ontológico y demás. Las ujú, distinciones. Sí, claro, y entonces hay como esa, no agenda, pero casi sí, como de que luego vamos a enseñarle, o sea, cómo hacer un poco lo que yo aprendí en la escuela, que sí, pero eh, ahí, o sea, eso todo pasa después de que compren. Lo que tiene que pasar antes de que compren es que yo escuche, y eso lo dijiste tú, ¿no? Como en tus procesos de ventas. ¿Cuál es la necesidad que tiene esa persona? Y desde yo escuchar esa necesidad, pues es mucho más fácil vender, porque lo obvio es vender. O sea, ujú, si tú me cuentas que tienes una necesidad y luego de hablar de tu dolor, tu quiebre, como lo queramos llamar, hablamos de qué es lo que tú quieres lograr, cuál es el anhelo, como ese mundo deseado en el que estás, pues ya lo obvio es vender. O sea, si tú como ujú, profesional te ves capacitado para acompañar a esa persona de ese punto A a ese punto B, pues es que es como, bueno, entonces cuando empezamos, ¿sí? Porque es que si no lo hacemos, entonces pues no va a pasar esa transformación. Entonces lo Ujú. lógico es que después de tener esa conversación en donde tú escuchas qué él necesita al otro y a dónde quiere ir,
pues lo lógico es ofrecer tu servicio. Y que Claro, está buscando una solución, Claro. además. Pero lo que hacemos es hablar de nosotros, ¿no? Yo siempre digo que tenemos una situación muy del ego, yo creo, que es como vamos, o sea, nos ponemos como coaches desde el currículum, como yo he hecho sí, todas estas certificaciones y soy ABCDFG, pero la gente de a pie, como le llamo yo, no tiene ni idea no qué tienen ni idea. significa eso. O sea, me acuerdo que cuando yo me gradué, la gente me decía, pero yo no entiendo, tú haces coaching oncológico y yo... Sí, O sea, me reía porque, y luego explícales, yo hice después una profundización en coaching corporal y luego explícales qué es coaching corporal. No, entonces tú sabes si la gente está diciendo mentiras. Entonces, claro, al final terminas dando una masterclass de qué significa el coaching, de lo que tú estudiaste para que la persona entienda, pero esa no es una manera de vender. O sea, la manera de vender es callarse, literal, hablar el 10% del tiempo de la conversación y escuchar el otro que necesita. Y luego es obvio, es como, ah, tú quieres ir de aquí a acá, vale, yo lo puedo hacer. claro, Entonces, cuando empezamos. claro. Eh, y ahí es cuando, claro, es un servicio. Y ahí hay otro tema y es que a veces, muchas veces, en esa conversación de venta entramos a hacer coaching. Ay, sí, Y el coaching es después de que la persona entra al proceso. Cuando estamos en la venta, hay una parte que se parece al coaching, pero no es coaching, claro, una llamada de claro. venta, que son dos cosas diferentes. Claro, se parece al coach en el sentido en que necesito sentarme y escucharle y entender qué es eso, ¿no? Que no es esto inicial que él cree, sino al final a través de preguntas saco para poder entender tal y como lo dices Claro. y al final poder cerrar ese compromiso de si te puedo acompañar o definitivamente es un tema que no es conmigo. ¿M? Claro, pero muchas veces hacemos coaching en la sesión de ventas, entonces la persona dice como, ay, ya con esto que me ayudaste, no necesito el proceso. Y luego es, pero ¿por qué me compran? Y entonces entramos, no soy suficiente, me falta estudiar más, me voy a sacar otra certificación, y no es por eso, es porque le solucionaste en una sesión y entonces ahí entra también la conversación de lo del servicio, ¿no? Ujú. Porque es como, no, pero ¿cómo no le voy a ayudar? Y es claro, pero la pregunta es, ¿tú cómo le vas a ayudar más? En una sesión de pañitos tibios que La tienes curita. ahí, la curita, pues como en esa sesión ahí de afán porque iba a vender, pero resulté haciéndole el coaching gratis, o en un proceso de acompañamiento donde hay una estructura, donde hay un seguimiento, donde vas a vender, o sea, perdón, donde vas a lograr más impacto y transformación. Entonces, por el afán de servir hoy estamos impactando menos, porque esa persona después de esa primera sesión a los 15 días va a volver a estar igual, pero si se hubiera metido en un proceso con nosotros, pues seguramente transformaría el dolor. Y ahí es donde la venta empieza a hacer servicio. Porque cuando yo escucho los dolores de la persona y no le resuelvo y le pongo la bandita para que luego se desangre en la casa o en los 15 días, sino que vendo, entonces ahí, o sea, la persona tiene un problema, está buscando una solución, yo la escuché, escuché su problema, identifiqué cómo la puedo ayudar, le vendo el proceso y luego empieza toda la transformación. Así es, así es. Me hace mucho sentido algo que mencionaste y es eso, por ese afán de servir en el momento de la venta lo convierto en una sesión y finalmente lo que hago es lo saco con lo que yo creí y al final él cree que es todo lo que necesita y ahí muere el proceso de la venta. Tal cual, me encanta, me encanta. Ahorita mencionaban el amor propio y el merecimiento. ¿Qué tiene que ver esto con vender el trabajo? Todo. Mira, yo creo que ese fue para mí mi bloqueo, porque el tema del merecimiento tiene que ver mucho con los precios, pero para mí, o sea, para mí el amor propio eh, tiene que ver con que haya sanado muchas cosas, ¿vale? Y aquí valga la cucharada, el coaching se hace cargo de muchas cosas, pero no se hace cargo de todo. Y hay heridas de infancia muy profundas y Ujú, hay cosas densas ahí que hay que sanar de para poder acuerdo. tener un amor propio que se sostenga, o sea, como bien enraizadito. Y la venta es mucho de exposición, mucha exposición, mucha posibilidad de que te juzguen, de que te rechacen, de que sientas que no mereces, de que sientas que, eh,
no sé, como que te pueden incluso hasta sentirte excluido porque al exponerte es como yo qué sé, los ex colegas te van a decir, uy, no, ahora que le dio que se volvió loco y entonces ahora se puso a hacer unas cosas ahí raras. Sí, Así entonces es. hay muchas heridas ahí que se pueden activar y si no tenemos eso trabajado, pues va a ser muy difícil exponernos. Y eso me pasaba mucho a mí, o sea, yo, bueno, logré ahí un poco el tema de la exposición y tal, pero cuando yo empecé a hacer llamadas de venta ya como recurrentemente con una estrategia de marketing para poder lograr hacer las llamadas, yo me acuerdo que al principio a mí me daba jaqueca después de cada llamada, porque era muy Claro, tremendo para mí, porque literalmente la otra persona me daba miedo, porque eran desconocidos y entonces ponía en tela de juicio mi valor, ¿no? Como todo. Y yo salía con jaqueca de la presión de hacer esa conversación hasta que como que le di la vuelta y entendí que, literal lo que tú dijiste, no se trata de cerrar, sino se trata de escuchar la necesidad de ver hacia dónde quiere ir y luego es como obvio que tengo que ofrecerte algo porque es que la gente misma me decía, quiero saber tú qué haces y cómo me puedes ayudar. Entonces ahí pues ya es como, ah, vale, ok, esto es como hacer servicio, entonces se me quita como ese monstruo de la venta y puedo hacerlo desde otro lugar que es casi que es desde el lugar de apertura, desde el que haces el coaching, solamente que al final hay que ponerse un poco más resolutivo, claro, claro. pero sí es ese lugar, ¿no? Como mucho más tranqui. Sí, de acuerdo, de Pero acuerdo. además, también en la medida en la que yo he sanado todas estas cosas y reconozco que lo que yo tengo que decir y lo que yo ofrezco es valioso. O sea, yo tengo que poder reconocer eso, por ese amor propio y merecimiento, ¿no? Es que, o sea, lo que yo vengo a compartirte tiene un valor, no Claro, porque, no por dinero netamente, o sea, claro, eso se ve reflejado, o sea, ese valor de hecho es lo que se ve reflejado en el dinero, pero así como podemos encontrarle, yo qué sé, valor a una sanduchera porque ahí queda mejor tostado el pan y eso me facilita todas las mañanas versus comérmelo frío, yo qué sé, porque es más rico el sándwich que el queso se estira y eso es un valor que enriquece mi vida. Pues sí, mi conversación, mi punto de vista que te vengo a ofrecer, ¿no? Esa otra mirada que tú no estás viendo desde las distinciones que yo como coach tengo, te aportan un valor a ti, y a tu vida y a tu proceso, porque tú claramente necesitas otra perspectiva, si no, no estarías en el lío en el que estás metido. Pues esa perspectiva y esas experiencias tienen un valor. Y si yo no puedo reconocer eso, pues tampoco voy a creer que le puedo poner un precio a eso, ¿no? Entonces también es eso por un lado. Y merecimiento de, pues yo soy un ser humano y merezco vivir bien y claro, merezco recibir como, así como doy, pues recibo, porque está bien recibir. Mm. de acuerdo. Ahí estaba pensando en algo y es que al final se me ocurren dos cosas. Uno es que, claro, digamos, eh, los coaches, pues también tenemos dolores, ¿sí? Muchas veces sin sanar nuestros dolores acompañamos, ¿no? Mm. ¿Sí? Pero digamos y esto con qué lo conecto, pues efectivamente, si yo quiero poder vender mi servicio, ¿sí? O sea, vender mi propuesta desde el servir, pues evidentemente tengo que hacer todo este proceso de sanar precisamente estas heridas de infancia o estas creencias, tengo que, digamos, darles otra mirada a estas creencias que tengo precisamente para conectar con la autenticidad. Y entonces desde allí, sí que puedo vender mis servicios desde la autenticidad, sin necesidad de ponerme esa máscara de, es que en este momento dejo de ser coach y me vuelvo vendedor. Sí, pues es que nunca dejas de ser coach, ¿no? Al final. Y ¿Mm? me iría un pelín más allá, y es que también nos tenemos que quitar la máscara de que somos coaches, ¿sabes? Como que, obvio, tenemos las herramientas, pero en la máscara de somos coaches, entonces como que a veces estamos en el yo ya lo tengo todo resuelto, o yo me hago a punta de Sí, auto-coaching, me resuelvo la herida de infancia, o como que esto está mal sentirlo, entonces yo tal, y entonces no me hago cargo de eso porque lo evado y lo oculto. Y entonces desde ahí no nos podemos hacer cargo de un montón de cosas que nos están pasando, porque en teoría, por ser coach,
como que yo ya debería, ¿no? Que eso es como un imaginario ahí súper raro de que los psicólogos, los terapeutas, los coaches, ya Ujú. tenemos la vida resuelta y La entonces ahora vida perfecta, ni discutimos, ni tenemos problemas, ni nos estresamos, ¿no? Entonces desde ahí es muy difícil hacerse cargo. Entonces, claro, o sea, tenemos esas habilidades de coaches, pero no dejamos de ser seres humanos. de acuerdo, Y entonces entramos en la conversación de venta, no solamente, y eso también a mí me parece un punto muy importante, no entramos en la conversación de venta solamente con lo que yo estudié de coaching, que puede ser mucho, puede ser poco, sino también con la experiencia de vida, que me enraiza mucho en mi autoridad propia, porque es que lo que yo también siento es que cuando estudiamos coaching, salimos al mundo y es como si tuviéramos como 0 meses o 2 meses de vida, como se sí, nos olvidó todo lo que habíamos aprendido antes porque ahora desde el coaching, pues no sé nada, solo lo del coaching, entonces como solo estudié 1 año o 2, entonces ya no sé nada más. Y es como, no, o sea, llevas 40 años, 50 años, 30 años en esta tierra, como también eso es un montón de aprendizaje. Entonces, eso, o sea, todo esto que yo te estoy contando y que lo hacemos en las mentorías, no solo nace de todo el estudio de coaching y demás que yo haya hecho, sino también de la experiencia de ventas que yo tuve en mi trabajo anterior y de todo lo que he estudiado de ventas puras y duras, pero que al final, cuando haces coaching de ventas a las alumnas y estás ahí trabajando creencias y demás, pues yo recojo todas las herramientas, o sea, porque es que desde ahí también tengo otras miradas y se me amplía muchísimo el observador, entonces claro, eso también es importante traerlo. al final. Chicas, esto ya estamos técnicamente a punto de ponernos el cinturón porque estamos próximas a aterrizar este espacio. Quisiera preguntarles si a las personas que nos escuchan pudieran darle esos 3 tips o consejos concretos que las puedan ayudar para que su práctica puedan empezarla a vender sin sentirse culpables, como lo decían ahorita, o sentirse forzadas. ¿Cuáles serían como esos 3 tips, esos consejos que pudieran, que sean así como muy bajaditos a tierra, para empezarlos a poner en práctica? Y antes de empezar con eso, quisiera también, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que han escuchado, si quieren comentarlo, nos encantaría también leerles. Sí. Sí, aquí estoy Bueno. mirando el chat y está estallado de cosas bonitas. Em, Mi primer tip es voltear como 180 grados la comunicación. O sea, y es como reiterativo de lo que dije, pero es que es tan importante como parar de comunicar lo que estudiamos como si fuera una entrevista de Ujú. trabajo y empezar a comunicar qué resultados tangibles podemos traer a la vida de esas personas. Y no resultados del ser, y esto es un tip muy de marketing, pero no resultados del ser porque la gente no está preocupada por el ser. Cuando yo no sé si divorciarme de mi esposa, no estoy preocupada por el ser. Si no sé si renunciar a mi trabajo, no estoy preocupada por el ser. Estoy preocupada por la cruda realidad de esta tierra. O sea, por mis hijos, por que, ¿cómo le voy a decir? Porque si mi jefe sí renuncia, entonces, ¿qué hago? ¿De dónde me saco dinero? O sea, son preocupaciones muy básicas de un nivel de conciencia. Cuando tienes un dolor fuerte, tienes un nivel de conciencia bajo en el sentido en que te bajas como a lo básico de la vida, no estás por allá así en lo espiritual, En sino que... los, sí, de acuerdo. Entonces, muchas veces la comunicación se nos va a resultados como conectar con la esencia, pero eso qué es cuando yo necesito solucionar mi matrimonio o cuando no sé si renunciar a mi Ujú. trabajo. Entonces, comunicación muy tierra, 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 resultados del hacer. Yo siempre les digo a las Sí. alumnas, no lo que la vecina chismosa pueda ver desde la ventana, eso que es notable y medible, eso. Ujú. Eso es lo primero. Entonces, dejar de hablar de lo que estudiaste y hablar de los resultados que puedes traerle a esa persona en esa situación que te está comentando. Lo segundo es dejar de hablar y escuchar. O sea, en una llamada de venta, ojalá la persona hable el 90% y tú el 10%. Hacer muchas preguntas, entender mucho qué le importa, qué le duele, a dónde quiere llegar, por qué es importante para esa persona, si tiene compromiso, si tiene tiempo, si confía en sí mismo que lo va a poder lograr, si confía en ti en que lo va a poder lograr, o sea, en que le vas a poder acompañar. Y más bien como
que la conversación que tengas sea más desde el lugar de darle la confianza de que tú sí eres la persona indicada para eso, pero no desde la hoja de vida, sino desde la humanidad. Ujú. Desde yo también pasé por esto y lo puedo entender o sí, como algo de ese estilo. Eh, y luego, el tercer tip, antes de una ñapa, que no es un tip práctico para nada, entonces lo pusimos de ñapa, Ok. es que sí o sí o sí trabajes la herida del rechazo y tu Ujú. merecimiento. O sea, sí, sí, sí y ya, como ese es el siguiente trabajo. Porque cuando te cuesta vender, seguramente no es un tema técnico de la venta, que también, pero de eso te puedes hacer cargo más fácil. Es un tema de miedo al rechazo, miedo al juicio, no merecer, no sentirte suficiente. Entonces, eso hay que sí o sí o sí trabajarlo. Sí, sí, súper interesante. Estaba pensando ahorita en algo y es, digamos que, a ver, cuando empecé en este negocio de coaching, porque en algún momento, digamos, dejé mi vida profesional a un lado y dije, me quiero dedicar, lo pensé inicialmente como mi plan de retiro, que eso es una historia muy larga, pero dije, pues es mi negocio. Eh, y entonces un poco yo pensaba en esa pirámide, ¿no? Que le enseñaron a uno esa pirámide de Maslow ya, y lo mismo en la pirámide de las ventas. Dije, ¿en qué lado de la pirámide me quiero o en qué parte de la pirámide me quiero poner? Aquí arriba, claro. Eso exige esto que tú acabas de decir, trabajarse uno mucho, y fíjate que venía del mundo de las ventas, pero seguirme trabajando el tema de eso, el merecimiento y el rechazo, la herida del rechazo es, es tremenda, porque entonces tú dices, bueno, ¿por qué voy a cobrar X cuando sé que en el mercado hay un montón que seguramente hasta lo harán mejor que uno y cobran menos? Sí, pero porque yo creo que mi servicio vale eso, ¿sabes? Y entonces va muy, me encanta esto que trajeron, va muy de la mano con eso y el cómo me trabajo esto para entender que sí, es al final, seguramente no va a tener un montón de procesos, pero sí tengo unos que donde me siento bien paga y al final eso de mí lo único que hace es sacar lo mejor y hace que cada vez, más allá de esta síndrome del impostor de tenerme que llenar de títulos, pero sí quererme interesar por, a mí me encantaría aprender un poco más de esto, que es un tema con el que puedo llegar de una forma diferente, ¿sabes? De verdad que muy enriquecedor. Yo, digamos particularmente que me sucede a mí siempre cuando hablo con algunas personas con respecto al tema del precio, que digamos son colegas, te digo, piensa esto puede ser un ejemplo muy tonto, pero siempre les digo, piensa en, no sé, los pares de zapatos que tienes. Bueno, si somos mujeres, por lo general tenemos un montón, pero hay esos que no te pones todos los días, que te los pones solos en ocasiones especiales. ¿Ah? ¿Qué pasa con esos zapatos? No, pues que los tengo en un lugar aparte para que no se me rayen, que solo los utilizo. ¿Qué características tienen respecto a los demás? No, pues seguramente fueron los más costosos y entonces los cuido mucho más. ¿Sí? Lo mismo pasa con todo, a mi juicio, con todo lo que yo compro. Cuando le doy valor en precios, o más bien cuando le pongo precio, se percibe el valor. Lo barato por lo general está asociado a poca duración, a poca calidad. ¿Sí? Tú mencionabas dentro de los tips el tema de menos habla, más escucha, más preguntas, pues ahí sí es que es sacar precisamente todas esas competencias que desarrollamos como coaches, no para hacer coaching en ese momento de la venta, sino para ponerlo al servicio de la venta. ¿M? Que me parece un tema bien interesante. Particularmente quiero agradecerles por este espacio, de verdad que muy enriquecedor, muchos aprendizajes respecto al tema de la venta, ¿cómo se sintieron? Cuéntenme ustedes. Encantada. La verdad, nos alegra mucho tener este espacio, tener esta conversación. Y sobre todo también el llegar, el saber que vamos a llegar a mucha gente con esta conversación, porque es que necesitamos más coaches, esto es lo que siempre decimos al final, Claro. necesitamos más coaches que vendan de sus servicios, porque necesitamos más coaches que estén dedicados 100% a esto para también tener un impacto en el mundo, ¿no? Este mundo necesita mucha transformación, que iniciamos como, cerramos como iniciamos, lo que tú decías al inicio. Necesitamos mucho estas habilidades en el mundo. Entonces, pues muy contentas de poder llegar con este mensaje y que se expanda muchísimo.